Pepe, tú entras en el mundo del libro a principios de los 90 y de una manera más emblemática a mediados de los 90. Una primera pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿cómo ves el mundo del libro ahora, la industria, en comparación con aquel mundo al que tú llegaste? Pues mira, Luis, yo llegué al mundo editorial en el año 92, entré de la mano de una empresa que hacíamos servicios editoriales para fundaciones, para bancos, para, en fin, distintas empresas, y estuve 4 años trabajando con ellos. Y ahí ya luego entré en Santillana. Entonces te hago esta previa porque yo desde el principio he tenido una visión bastante comercial del sector y siempre he estado a caballo entre la parte editorial, que luego en Santillana se desarrolló más, y la parte comercial, que siempre la he tenido. Y la he tenido, yo diría que en mi sangre, porque mi padre era un gran comercial y porque en la familia siempre ha habido gente muy relacionada con el comercio, con la compra, con la venta, etc., ¿no? Entonces, en el año 96 entró en Santillana, ¿Como editor? Como editor de mesa, en una cosa que se llamaban, dentro del País Aguilar, sí, había una colección de enciclopedias familiares, que fue un intento pues, malogrado, pero muy interesante, que levantó Carmen Lacambra, sí, que había sido directora de la Biblioteca Nacional y ha trabajado en el Ministerio mucho tiempo. Sí. Y bueno, era un intento muy anglosajón de dotar a las familias de herramientas para entender la economía familiar, la salud familiar, el deporte en familia, la educación más allá del colegio, etc. Editamos, yo creo que en torno a 200 libros o 180 libros, pero no funcionó bien. Y entré ahí como editor de mesa. Fue un trabajo muy interesante en el que aprendí muchísimo, tenía muy buenos compañeros allí. Santillana, en aquella época que estábamos en la calle Juan Bravo, en el antiguo edificio Aguilar, pues era una Santillana, bueno, mucho más pequeña de lo que luego fue, una Santillana, por lo menos la parte en la que yo estaba, en la parte de ediciones generales, la parte de no ficción, que trataba un poco de abrirse camino con Aguilar, con la editorial Aguilar, como gran sello, pero dándole un giro, porque Aguilar era tradicionalmente un sello de ficción, y ahí empezaban ahora pues, a ver biografías, guías de viaje, biografías de deportistas, libros de periodistas. Yo tengo esa época recuerdos maravillosos de personajes como, por ejemplo, Manuel Eguineche, que fue Valdano, yo recuerdo. Valdano ha escrito... Pero ese libro fue muy popular, ¿no? Mira, Valdano escribió 2 o 3 cosas. Valdano hizo una recopilación de cuentos sobre fútbol, que fue muy popular, ese libro que tú dices, fue muy popular. Sí. Y luego escribió un par de libros sobre fútbol y sobre su visión del fútbol, que no tuvieron tanto éxito, pero funcionaron bien. Él era un personaje, entonces, en aquella época estaba todavía muy vinculado al Real Madrid y funcionaron muy bien. Vicente Verdú, recuerdo que publicó un libro muy bueno sobre China. Manuel Vicent publicaba sus crónicas en aquella época. Bueno, un personaje que a mí me encantó conocer y que es de verdad de las personas más interesantes que he conocido, que es Eduardo Aroteclen. Entonces publicaba en Alfaguara y también algunos libros en Aguilar. Y yo le conocí más después porque luego fui su agente literario en otro proyecto que luego hablamos. Que lo comentamos, ¿no? Sí. Entonces, me preguntabas cómo era la editorial de aquella época. Pues mira, era un sector, yo creo, más familiar, más pequeño, donde empezaba la vinculación con América Latina a ser muy fuerte ya, estando ya en los años 90, ya era mucho más sólida, pero hasta ese momento América Latina no contaba en las... Salvo el libro de texto, quizás, ¿no? Bueno, por supuesto, te hablo de ediciones generales. Sí, te hablo de ediciones generales. Y ahí Jesús de Polanco nos enseñó a todos su experiencia, además en texto, ¿no? Y era
no podemos llegar a América Latina a conquistar nada. Es decir, América Latina ya está conquistada por los latinoamericanos y no necesita más conquistadores. Tenemos que escucharles y tenemos que ver qué es lo que quieren leer y qué autores tienen allí y qué editores tienen allí. De manera que yo creo que el ejemplo de él y la directriz era: hay que llegar, hay que escuchar y hay que publicarlo de allí. Y eventualmente se puede ofrecer lo que se está publicando aquí, y si les interesa, pues se publicará. Y en el sentido contrario también, muchos de los autores que allí se publican pueden viajar aquí. Yo, unos años después, pero no muchos años después, ocurrió un caso que yo lo viví muy de cerca, porque además también fui su agente después, que es Fernando Vallejo. Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios, se publicó en Colombia, lo publicó Pilar Reyes, la actual directora de Alfaguara en España, y Fernando Vallejo aquí era un total desconocido. No recuerdo si ya fue un boom en aquel momento en Colombia, pero lo que sí recuerdo es la insistencia de Pilar Reyes por: este autor colombiano que vive en México, tenéis que publicarlo en España porque esto es una auténtica joya, ¿no? Y entonces ese trasvase de autores de un lado para otro, pues funcionó muy bien, y la verdad que fue yo creo que es uno de los éxitos al menos del grupo que yo conozco, de Santillana. Yo creo que es un éxito del sector del libro español, esa visión abierta en el sentido de escuchar lo que te encuentras en cada país. Yo creo que es algo que hay una generación que descubre, que son Jesús de Polanco, Germán, Lara, Josep Lluís también en Océano. Yo llegué a conocer todas estas personas cuando ya el modelo se había completado, es decir, yo creo que llego, sí, en el año 99 a este mundo. Y lo que me llamó la atención es que tenía un comportamiento que yo achacaba al sector cultural como industria, que era distinto al de otras industrias cuando invierten mucho fuera, que van desde una posición más unilateral, ¿no? Este sector sí miraba pues esa doble dirección o doble sentido, tanto en la parte creativa como en la parte de los consumidores, aprender de unos mercados, aprender de una forma de trabajar de los profesionales de cada país. Y yo creo que Santillana eso además lo proyectaba mejor que nadie. Desde mi punto de vista, la imagen que daba era siempre muy integradora, especialmente desde Alfaguara, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que eso ha sido un gran acierto. Y así como ahora nos preocupamos mucho por la paridad, por ejemplo, en el género, ¿no? Y entonces que haya, tanto en las empresas como, sobre todo en el mundo de la empresa, ¿no? Que haya hombres y mujeres, que haya listas cremallera de los políticos. En aquella época yo creo que la paridad era autores españoles y autores latinoamericanos, ¿no? Y me parece que fue un gran acierto, primero porque nos enriquecimos todos, que sería lo obvio y lo más, quizás lo que se me estaba olvidando, que es que todos salimos muy enriquecidos. Es verdad que veníamos de una generación del boom donde claramente se vio que teníamos mucho que aprender de ahí, pero bueno, en lo que a mí me tocó vivir, que es a partir del año 96, pues creo que aquí llegaron grandísimos autores, y creo que a la América Latina viajaron pues muy buenos autores, y Javier Marías, bueno, Javier probablemente es el ejemplo más claro de esa generación, pero está tratando de pensar en algún periodista, también Rosa Montero sé que le fue muy bien, en fin, yo creo que todo lo que es trasvase es enriquecedor, y esto probablemente tendremos ocasión de hablarlo. Sí, antes has hablado de tu visión comercial. Esta es una señal que tú dejas en esta conversación que creo que es muy interesante, porque en el mundo de la cultura a veces esa perspectiva parece que no se quiere valorar o que no se subraya, y verdaderamente es chocante si comparas con cualquier otra industria. No sé, ¿cómo no vas a tener una visión comercial? Es una visión de tener una empatía, ¿no?, con el mercado de alguna manera, ¿no?
¿Y eso tú cómo lo has integrado desde Pues mira, es verdad que te he dicho eso y voy a decírtelo, voy a insistir, pero también voy a contradecirme, que es una de mis aficiones mayores. A ver, yo creo que es decir, no hay mercado si no hay, y no hay industria si no hay una visión comercial detrás. Yo creo que el comercio, una industria sólida, que probablemente es uno de los problemas que luego ha habido en el sector en España, en la industria, y luego hablaremos de ello, pero creo que sin una industria sólida y fuerte no hay posibilidades de desarrollar la cultura. Yo sinceramente lo creo así. Pero también, y ahí viene la parte de la contradicción, creo que un exceso de comercialización, un exceso de visión mercantil de la cultura, genera una cultura pobre. Y creo que, así como lo primero, es decir, una cultura donde hay un sustrato comercial sano es necesario, una cultura donde la visión sea exclusivamente comercial es pobre. Y creo que por ahí, si avanzamos en la conversación, veremos que... Sí, es que en el sector cultural, además, esto que dices tú, yo creo que se debe predicar con mayor claridad. Al final, la visión exclusivamente comercial no es un éxito, al final empobrece. No siempre hay que suministrar lo primero que tú crees que te están pidiendo, porque eso a veces es el pasado realmente. O sea, tú tienes detrás de ti dos aparatitos, ¿no?, que son de una empresa que se llama Apple. Esos dos aparatos definen muy bien lo que estabas diciendo tú. Hay un mensaje desde la empresa que dice: creo que esto es lo que te interesa, creo que esto es lo que tienes que leer. A veces te puedes equivocar, pero en el sector cultural no todo es una respuesta, una reacción. Hay que marcar algo. En esa época del Grupo Santillana se marcó, en el caso del mercado español, una pauta, y es: atiendan ustedes a toda la inmensa fuerza creativa que hay en Latinoamérica. Sí. Sí, yo creo que esa fue como la gran premisa y un poco la gran palanca que hizo cambiar determinadas cosas en el sector. Realmente, si tú ahora piensas en un Pepe Verdes que llega en esa época a este sector, y piensas en alguien que ahora, con la edad que tú tenías entonces, se incorpora al sector, ¿crees que la situación es muy diferente? ¿Crees que los valores que proyecta ese sector, este sector nuestro, han cambiado radicalmente? Yo, quizás porque esto del tiempo pasado, que siempre tiende a dulcificar las cosas, veo un sector con mucho prestigio social, de alguna manera, el de entonces. Veo un sector en el que molaba estar. Sí, sí, eso es probable. O sea, ser editor en el año 96, 97, 98 molaba mucho. O sea, pues no sé, Jacobo, el director de Siruela, el lanzador, el fundador de Siruela, pues era la imagen que yo sé que muchos editores de aquella época tenían y probablemente lo que muchos han seguido, ¿no? Y tiene mucho sentido, porque era un hombre guapo, culto, interesante, distante, en fin, tiene todas las connotaciones del dandy, ¿no? Y además tenía una grandísima editorial y un grandísimo gusto literario. Yo creo que eso, en aquella época, estaba así. No, dudo si estaba así en Santillana. En Santillana, en la época en la que yo llego, está Juan Cruz como editor, y además era editor de todo Santillana, no solamente de Alfaguara. También era editor general de todos, de Generales. Ediciones Generales. Enseguida llega Juan González, que probablemente sí tiene más un poco este perfil. Si digo dandy, parece que lo estoy diciendo de una manera un poco frívola, y no es frívola. O sea, Juan González es un tipo muy inteligente, que trajo y que apostó por sus editores, que esto es algo que es muy interesante en aquel momento. Pero, por ejemplo, una editora que a mí no quiero que se me olvide es Amaya de Lezcano. Amaya Lezcano, por ejemplo, descubrió e insistió
con Arturo Pérez Reverte. Ah, sí. Y Arturo Pérez, sí, Amaya es un, o sea, Arturo es un empeño de Amaya el Lezcano. Probablemente alguien saldrá y me dirá que no, pero yo lo viví así y así lo recuerdo y así con toda honestidad, así es como lo confieso. Y autores como Arturo Pérez Reverte, que eran autores pues de novelas muy comerciales que se vendieron muy bien, grandes novelas que nadie tiene por qué sonrojarse de haberse publicado, toda la saga la serie de Capitán a la Triste, pues permitieron probablemente traer a otros autores que eran minoritarios y que era más difícil publicar. Ya se publicaba en España y ya lo publicaba Alfaguara, pero probablemente Günter Grass en aquella época, pues a lo mejor muchos editoriales se lo hubieran pensado dos veces, ¿no? Y de esa época, bueno, en aquella época también llegaron al grupo muchos autores que estaban en otras editoriales, muchos periodistas, hemos hablado antes de Maruja Torres, de Rosa Montero, de Millás. Es decir, era una época en la que también probablemente porque Juan Cruz era periodista y venía del periódico y tenía mucho conocimiento, el talento que puede haber detrás de la prensa, él estuvo muchos años en Londres como destacado del periódico. Probablemente ahí conoció a los grandes periodistas anglosajones que escriben libros y que escriben novelas, ¿no? Pero y fíjate, esto lo trajo. Pepe, la cantidad de nombres propios que has puesto encima de esta charla, de esta conversación, que además la gran mayoría eran articulistas de El País. Sí, sí, por eso. O sea, había un acervo, había un patrimonio intelectual muy potente que a lo mejor explica un poco el siguiente paso que das tú dentro del grupo, que es la oficina de autor, que creo que llegas en el año 2000, ¿no? En el año 2000. Que monta Juan Cruz. Exacto. Juan, entiendo, justamente unos meses antes, monta la oficina de autor y un poco la idea de la oficina del autor era: aquí hay un gran talento en determinados autores que no tienen un agente literario y deberíamos representarles, porque hay oportunidades de publicarlos dentro de la casa, pero también fuera de la casa y sobre todo también internacionalmente, ¿no? Otro autor que también provenía del grupo, Fernando Schwartz, vendíamos sus derechos internacionalmente de forma, pero bueno, seguida, ¿no? Entonces creo que en ese momento fue un acierto la incorporación de los periodistas y fue un acierto la creación por parte de Juan de la oficina del autor, de manera que de alguna forma consolidábamos el talento dentro de la casa, ¿no? La oficina de autor, que es tan sencillo como que un grupo decide que va a representar a sus autores, bueno, pues fue muy criticado y fue visto regular, regular no, muy mal, o sea, vamos a hablar claro, por muchos agentes, ¿no? Les parecía, pues que primero que era una intromisión en su sector, que no había por qué, y segundo, que Santillana estaba reteniendo el talento para la propia casa. Esto no es así, porque yo he vendido derechos de Vicente Verdú a Anagrama, a Planeta, a Mondadori, es decir, y luego internacionalmente, ¿vale? Entonces, primero... Sí, porque eso tenía un enfoque también muy volcado en darle alas a toda esa pléyade, ¿no? Todo ese patrimonio de autores en citas como Frankfurt, ferias internacionales. Yo antes te he dicho que soy muy comercial, y yo creo que no soy comercial, lo que soy es feriante, directamente. O sea, yo soy feriante, a mí las ferias me encantan. Yo me lo he pasado muy bien en la feria de Frankfurt y en la feria de Londres. La feria de Londres es mucho más pequeña, yo la recuerdo, pero era una feria mucho más abarcable, era mucho más fácil, mucho más viva, no estaban todos los americanos, no llegaban todos los americanos como ocurría en Frankfurt, pero era una feria suficientemente grande como para vender. Y yo, de hecho, he tenido mucha más suerte siempre en Londres a la hora de vender que en Frankfurt. Frankfurt es el gran encuentro internacional de los derechos de autor.
y ahí hemos vendido muchísimos libros. Entonces, no tenía ningún sentido este rifirrafe que hubo con la oficina del autor, porque estábamos usurpando una labor, no estamos usurpando una labor de nada, y en cualquier caso el mercado tiene que ser todo lo libre que el mercado permita. Y entonces yo nunca he creído en esta cosa de proteger, y además proteger ¿de qué? Porque nosotros no estábamos atacando a los autores, ni les estábamos de ninguna forma consiguiendo peores tratos o peores negocios porque estuviéramos en el Grupo Prisa, ¿no? En absoluto. Yo me incorporo en el año 99, que tú estabas entonces en la oficina de autor. Estaba en el 2000, a punto de llegar. Y entonces yo me acuerdo que uno de las matracas de la época era lo de la editorial independiente, que ha seguido funcionando como discurso, que se vinculaba mucho al tamaño. Es decir, que había una cierta crítica, curiosamente, a la presencia de grupos muy grandes dentro de la industria. Y mi pregunta aquí es, tú que has trabajado en un grupo súper grande, ¿qué representaba el tamaño entonces? ¿Y qué puede significar el tamaño ahora? Las dimensiones han cambiado. ¿Qué importancia estratégica tiene para poder hacer según qué movimientos todo esto de la dimensión de las empresas? Pues el tamaño importa, y el tamaño importaba en aquella época, pero el tamaño yo creo que importa más en este momento. Yo creo que la crisis ha acentuado la importancia del tamaño, en el sentido de que hoy en día todo tiene que pasar por una criba comercial, todo tiene que tener un mínimo de ventas, ¿no? Y eso genera un fenómeno que es muy, en fin, yo creo que es el maligno, ¿no? Y es que no hay una visión a medio y largo plazo. Yo creo que una de las diferencias con la Santillana que yo encontré, con Alfaguara, yo no he trabajado nunca directamente en Alfaguara, pero bueno, era el sello de al lado y siempre hemos estado muy vinculados y muy hermanados, ¿no? Es que tanto en Alfaguara, insisto, como sobre todo en Aguilar, que era lo que yo conocía más, o en el País Aguilar, en las guías que tú nombrabas antes, las guías de viaje, es que el catálogo era a corto, a medio y a largo plazo. Había libros que sabíamos que probablemente no íbamos a vender tanto, pero era interesante tenerlo en el catálogo. Había autores que sabíamos, yo recuerdo una fotógrafa maravillosa, Christine Spengler, que yo sabía que no íbamos a vender más de 500 o 1000 ejemplares, pero teníamos que tenerla porque era una gran oportunidad tener a Christina Spengler en el catálogo. Y nadie dudó ni un minuto en que ese libro estuviera ahí. O un libro fabuloso que hicimos, que tradujimos además, una traducción carísima, sobre China. Entonces, creo que en aquella época existía más esa visión de que esto es bueno, que esté, esto es interesante, que esté, esto redondea mi catálogo, esto atrae a un tipo de lector que a mí me interesa que esté en mi catálogo, y luego tengo otros libros que yo sé que van a vender y que yo sé que van a ser comercialmente atractivos. Hablábamos antes del caso de Fernando Schwartz, que trabajaba en Canal Plus. Bueno, pues editamos, recuerdo, unos libros sobre los muñecos estos de los Spitting Image, que en España se llamaban, no recuerdo el nombre cómo era, bueno, estaban en Canal Plus. Estaban en Canal Plus, pero exacto, eran una versión francesa, venía de Francia. Bueno, del Canal Plus francés. Del Canal Plus, sí, exacto. Bueno, y nosotros sabíamos que los libros iban a vender por cientos de miles, y efectivamente, y vendían un montón. Y nos permitían probablemente pagar. Mencionaban. Exacto, otro tipo de ¿Pero eso no lo hacen también los sellos medianos y pequeños? Los medianos y pequeños sí, curiosamente, pero no los grandes grupos. Hoy en día. Hoy no. Yo creo que hoy en día las apuestas de los grandes grupos son muy escasas. Hoy en día todo libro que se publica pasa por una autocensura, yo diría, del editor, del director de marketing, del director de comunicación, y luego, por supuesto, de los libreros y de los distribuidores y de los comerciales de la editorial.
porque tiene que tener una estrategia comercial clara. Y fíjate que yo te he empezado diciendo que yo soy una persona muy comercial, y lo soy, de verdad, y yo creo que tengo una visión comercial, pero también creo que el buen comerciante es el que a veces te dice, esto no es para ti, no te lo lleves. Mi escaparate va a estar lleno. Mira, yo conocí, te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con este sector, pero que es muy divertido. Yo conocí hace muchos años, en los años 80, conocí a Guillermo Bakonig, que era un personaje. Guillermo Bakonig era un bilbaíno, cuando yo lo he conocido 80 y tantos años, que era uno de los herederos del imperio Gastón y Daniela, de telas. Guillermo Bakonig, que era un hombre que había vivido todo lo que te puedas imaginar de los años 60 en España, un hombre de una familia muy culta, muy culta, él se había educado fuera y tal, recibe este regalo familiar, que era Gastón y Daniela, que es una tienda de telas, y él decide que en los escaparates de Gastón y Daniela, tanto en Bilbao como en Madrid, va a pedir a Rafael Canogar, Manolo Millares. En la calle Velázquez. En Velázquez, esquina con Ayala, me parece que es. Sí, señor. Poner unas telas imposibles, unas telas que nadie va a comprar para su casa. Pero oye, de repente te encuentras... A 200 metros era un imán, era una cosa... Claro, era súper atractivo, ¿no? Entonces, yo creo que ese espíritu de Bakonig, de decir, hay cosas que tienen que estar aquí y la tela, el metro de tela, me va a costar un ojo de la cara. No tendría ningún sentido comercial que yo imprima esta tela. Pero tiene mucho sentido si yo pretendo, tú has nombrado a Apple, esta idea de Apple, de que estemos en el mundo de Apple, con proyectos que funcionan y con proyectos que no funcionan, porque Apple también ha tenido muchas meteduras de pata. Bueno, pues esta idea que yo creo que el editor en los años 90 tenía, hoy en día está bastante más difuminada, si no perdida. ¿Y eso se debe a la incorporación de ejecutivos? Ya sé que voy a decir una cosa que es un poco tópica en el sector, pero a lo mejor ahí tú encuentras alguna línea de reflexión, de ejecutivos ajenos al mundo del libro que aplican los porcentajes o las magnitudes que se exigen en otras industrias. Mira, esta industria, lo que dices, siempre se lo ha reprochado mucho, que hay dos, en las empresas hay dos despachos que son muy temidos, uno es el director financiero y otro es el director de marketing. Y cuando digo temidos me refiero por el editor, porque le van a poner muchas pegas, ¿no? Probablemente sí. A mí me costaría... centrarlo en eso. Me costaría centrarlo en eso y me costaría determinar la responsabilidad que tienen sobre esto. Porque también es verdad que parte de lo que tiene que hacer un buen editor es convencer a ese director financiero y a ese director de marketing de todo esto que estamos hablando. Y esto sería... Es decir, si solo fuera un fenómeno, o mejor dicho, si fuera siendo un fenómeno español, bueno, pues no tendría más repercusión. Pero resulta que es que en Estados Unidos las editoriales sí hacen ese tipo de apuestas. Es que resulta que Penguin tiene una serie de libritos que aquí sería, bueno, los traen y ellos los reeditan aquí o los traducen aquí, pero sería impensable que ningún editor gastase esa cantidad de esfuerzo editorial, económico y laboral de personas trabajando en ese tipo de libros, ¿no? Y yo creo que ahí hay una pérdida muy grande de oportunidad en las editoriales, porque creo que el talento no se... Iba a decir, el talento no se busca. El talento, probablemente como Picasso le ocurría, el talento se encuentra. El talento surge. Y el talento requiere unos tiempos, que probablemente no son los tiempos que nos estamos dando en este momento. Y creo que es bueno... se me ocurren... Mira, hemos hablado antes de dos escritores, qué gracia, ¿no? Es decir, yo recuerdo a alguien me comentaba en Frankfurt hace muchos años, que Günter Grass en España, que es uno de los escritores probablemente alemanes del siglo XX más valorado, en Alemania no tenía, ni muchísimo menos, ese prestigio que tenía en España en los años 80 y los años 90.
En sentido contrario, Javier Marías, en Alemania, es un ídolo, es una figura realmente que paseando por Frankfurt te das cuenta. Y aquí, hasta mucho después, no tuvo el prestigio y no tuvo el reconocimiento, al menos de los lectores. Del gran público, quizás. Del gran público, ¿no? Probablemente sí, porque para mí era, en los 80 era un ídolo. Claro, pero entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿no editamos a Günter Grass en España? ¿O no editan en Alemania a Marías? Porque no, porque en España no se ha dado bien, quizás no es el momento, ¿no? Entonces yo creo que eso, sí, que ahí se requiere, un poco por cerrar, sí, tu pregunta, se requiere el talento de un editor que sea capaz, primero, que entienda esto, y segundo, que sea capaz de convencer a su director financiero, a su director de marketing, que un catálogo es una cosa mucho más completa que una serie de éxitos, que eso no existe además. Eso no se puede dar. En el caso que tú planteabas, Penguin, por ejemplo, pues Penguin publica The Old Ways hace unos años, es un libro que es impensable que sea un gran éxito y se convierte en un gran éxito. Y abre una línea que es una colección de libros dedicados al caminar, ¿no? O a la visión del país desde el caminante, que luego todos los demás replican buscando el éxito. El mundo editorial ha renunciado, según tú, a sembrar semillas para la sorpresa. Si no hay capacidad de sorpresa, entonces no hay innovación. O sea, si tú no buscas cosas insólitas, no va a surgir la innovación, ni siquiera creo que sea un negocio muy viable, porque si el negocio consiste en que sale Harry Potter y todos los editores del mundo se dedican a publicar o a encargar copias de Harry Potter, eso no va a funcionar. Entonces, quizás en el mundo de la industria del contenido cultural, más que en ningún otro ámbito, hay que apostar por la capacidad de sorpresa, ¿no? Yo lo creo, ya te lo he dicho, lo he defendido y lo creo, y creo que en general, cuando en editoriales con talento de la parte del editor, no de la parte de los autores, a medio plazo y a largo plazo eso siempre es rentable. Y te hablo exclusivamente en términos comerciales. Por un lado. Por otro lado, también, mira, esto que estabas diciendo me suena que es completamente así, estoy completamente de acuerdo. Y además, ocurre una cosa en este momento, y es que, porque yo decía, bueno, ¿y de dónde buscan el talento los editores, ¿no? En este momento, es muy interesante. ¿no? En aquella época era en su propio instinto o en lo que ocurría también fuera, ¿no? ¿Dónde buscan en este momento los editores de los grandes grupos, ¿no? Y surgen fenómenos que a mí me llaman mucho la atención, y no necesariamente en un sentido positivo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una mirada a la autopublicación que tú podrías decir, hombre, estás criticando la autopublicación, o te parece que... No, a mí me parece que la autopublicación es un gran remedio. Pero no me parece la solución para que el editor cace o pesque en Kindle, KDP o en Amazon los libros que tienen éxito allí, entonces se los trae a su editor. Si fuera tan fácil, ¿verdad? Claro, y además sobre todo esto al editor me parece que simplifica en el peor sentido, ¿no? No me parece que el editor aquí está siendo honesto con su trayectoria. Eso por un lado. Y por otro lado está todo el fenómeno de las redes sociales y todo el fenómeno de los autores, porque los autores que no son autores, sino los fenómenos mediáticos que se convierten en autor, ¿no? Y entonces ahí tienes pues todos los youtubers, todas las booktubers, que tratamos de hacer fenómenos editoriales. Que yo, como un fenómeno de ventas, no tendría, vamos, te quiero decir que insisto, que es que mi visión de verdad es muy comercial, pero si todo nuestro talento editorial lo vamos a poner en a ver cómo conseguimos atraer fenómenos de otro mundo, de otros territorios, hacia el sector editorial, pues hombre, me parece que estamos dejando fuera de nuestro alcance y fuera de nuestra mano la responsabilidad editorial, ¿no?
Bueno, esto que acabas de comentar, yo me lo voy a guardar en un bolsillo porque te lo voy a soltar dentro de un rato. Es decir, creo que vas a tener que explicar el significado de esto cuando hablemos incluso de tu propio derrotero profesional y de las ideas que has tenido respecto a líneas nuevas en el sector. Si seguimos, por seguir con la línea de tiempo, 10 años después, tú te incorporas a una unidad que en el Grupo Santillana, yo creo que con una lógica bastante aplastante, se contempla como un enfoque transversal dentro del grupo, ¿no? Entiendo que aquí lo que trata de conseguirse o aprovecharse es la capacidad de que una misma propiedad intelectual tenga un envase determinado, que puede ser un libro o puede ser un producto audiovisual, puede ser una parte más vinculada a lo periodístico, y entiendo que la responsabilidad que tenías era movilizar esa parte creativa que tenía el grupo. Sí. Bueno, a ver, como ocurren muchos fenómenos dentro del Grupo Prisa y en cualquier empresa, sí. Los inicios de los negocios transversales pues son muy espontáneos y se llevan a cabo de una forma pues muy natural, ¿no? Pues el país quiere publicar unos libros y pues ¿con quién va a hablar? Pues con Santillana, ¿no? Santillana quiere lanzar una colección de inglés y ¿con quién va a hablar? Pues con el periódico que está muy vinculado a la promoción de libros o de determinados productos. Entonces, esto ya existía, o sea, ya existían muchos vínculos entre las distintas unidades del grupo, ¿no? De facto, y de una manera pues muy instintiva y muy natural, ¿no? Hay que recordar que en aquella época el grupo tenía 4 grandes subgrupos o empresas silo, que eran, por un lado, era prensa, que sigue estando, con El País a la cabeza, AS, 5 días. Por otro lado, era la radio, que sigue estando también, con la SER, con 80, con Radio El País. En aquella época Radio El País también, efectivamente. Pero luego estaba televisión, que estaba Canal Plus, estaba 4, y luego estaba Santillana, que era toda la parte de ediciones, tanto en educativas como sobre todo ediciones generales. Entonces, el trasvase que había de negocios entre ellos, pues ya era bastante natural. Y yo creo que ahí, con muy buena visión, creo recordar que fue Manuel Polanco, que hoy en día es presidente del grupo, dijo, hombre, esto a lo mejor tendría sentido que le diéramos pues un carácter un poquito más institucional. Carta de naturaleza. Y carta de naturaleza, y generáramos un lugar donde todas las unidades del grupo, pues una vez al mes, se reúnan y cuenten qué es lo que están haciendo. Y a partir de saber cuáles son las líneas estratégicas de las unidades, y no solamente con un concepto de silo y de grupo cerrado, se desarrolle el negocio, sino que de repente pueda haber negocios que se crucen, ¿no? De manera que ahí, pues, en una gran mesa de acuerdo en Gran Vía, pues venían pues 2 o 3 personas de cada grupo, de cada unidad de negocio, a veces más, y nos juntábamos fácilmente 15 o 18 personas a hablar qué promociones tiene el AS para los próximos 6 meses. Oye, pues si vais a hacer esto, a nosotros nos puede interesar de repente lanzar un libro con esto. Y entonces Canal Plus decía, oye, pero yo le puedo hacer una entrevista. Te voy a poner un ejemplo tontísimo, que fue probablemente ese caso de éxito que necesitábamos, ¿no? Que es el tiempo atmosférico. El Grupo Prisa estaba pagando a una persona en el país para que le hiciera los mapas con el tiempo atmosférico, a una persona en la radio que le diera la misma información, a una persona en televisión que hiciera la misma información. La información era la misma. Si llovía o no llovía, esto no dependía, no había un enfoque que darle a la noticia, ni había nada. Entonces, bueno, ese fue el caso que dijimos, bueno, vamos a unir todo primero, vamos a parar esta sangría de... Sí, hay una parte de
ciencia de la organización y de buscar economías, entiendo. Sí. Pero luego la otra parte me parece muy, muy atractiva, ¿no? Es decir, cómo conseguir apalancarse o aprovechar estas informaciones cruzadas para generar algo nuevo, ¿no? Eso se daba ahí, porque esto es un gran desafío, ¿eh? Yo conozco equivalentes de otra galaxia, sí. La Administración del Estado, por ejemplo, hay unos cuantos órganos de este estilo. Sí. A ver, y no funciona nunca. Si yo te dijera que esto se dio y que fue un exitazo, pues probablemente alguien que entre en la web del Grupo Prisa dirá, bueno, ¿y dónde está? Porque yo no la veo aquí. El hecho es que se dio, pero también el hecho es que los españoles somos como somos y al final las empresas están hechas de personas, sí. Y el espíritu de las personas cala más profundamente que lo que a veces los ideales nos imponen. Y al final, cuando tú tienes, y esto lo explicó muy claramente uno de los ejecutivos que pasó por allí, dice, mira, a mí esto me parece fantástico, pero mientras no tengamos incorporado en nuestro variable, en nuestros honorarios variables, una línea de transversalidad, esto no va a funcionar. Os lo dejo así de claro. Mientras yo no tenga, mientras mi cuenta de resultados sea por lo único que se me va a medir, me va a costar mucho. Tiene su coherencia. Tiene toda la coherencia del mundo, sí, sí. Porque al final lo que nos están exigiendo y por lo que nos están pidiendo, y ahora volvemos a la parte, si quieres, más comercial, pero es que es así. Al final lo que nos están pidiendo es por nuestra cuenta de resultados. Cuando nuestra cuenta de resultados en nuestro variable, alguien nos diga, oiga, mire, ¿sabe usted qué? Que a partir del año que viene, un 30% de su variable va a depender de la cantidad de negocio que usted genere transversalmente con el resto de las unidades de negocio. Ahí se acaba todo el problema. Ahí se viene abajo toda la cultura de silo que tienen los grandes grupos y que tiene probablemente, tú hablas del sector público, de la administración. El clásico manual, el libro de Mintzberg de Ciencia de la Organización del año Catapum, que describe todas estas dinámicas. Y la tendencia va a esto, ¿no? Al reino taifa, a ejercer el poder desde la unidad, con lo cual se dilapidan multitud de oportunidades que te otorga la dimensión de un grupo, ¿no? Y cuando yo te decía que hay una parte que me parece muy interesante, es que además, si somos más ambiciosos, y es la pregunta que ahora te haría, esto puede implicar, porque tú, como 2 años más tarde, ya te vinculas más a lo digital dentro del grupo. Esto puede vincularse al significado de lo digital ahora en un grupo de estas características. Yo recuerdo hablando en este mismo despacho con Anne Rafferty, que entonces era la directora de Penguin Digit, de la sección digital o del departamento de la parte digital del grupo Random. Decía, no, nosotros lo que intentamos es considerar la propiedad intelectual como una especie de cosa de partida, de materia prima, ¿no? Y luego ya veremos qué manifestaciones le damos a esto, en qué bases la comercializamos, si va a tener un componente textual simplemente o también audiovisual, y en ese caso si vamos a trabajar con la parte de juegos, si vamos a hacer merchandising con esto, si vamos a vincularlo a productos de suscripción, etcétera, etcétera, ¿no? Si esto realmente Penguin lo conseguía hacer hace unos años o lo está consiguiendo hacer ahora, yo creo que tiene un sentido económico bastante razonable, ¿no? De aprovechar el tamaño. Yo recuerdo perfectamente las conversaciones con el tema de la propiedad intelectual en el grupo y los debates que había eran muy grandes, es decir, ¿cómo es posible que tenemos los derechos de Canal Plus, compraba los derechos de determinada serie, pero no tenemos los derechos del libro? ¿Por qué no se ha negociado de forma...? O al contrario, ¿por qué se han negociado los derechos de un libro que no se han negociado luego los derechos de la serie? Que yo recuerde, y aquí mi memoria puede jugar una mala pasada, no se consiguió nunca hacer esto. Pero sí hay un ejemplo muy bueno de esto dentro del grupo, que es Santillana. Santillana, ten en cuenta, y ya te lo decía antes, que consideraba
a América Latina y sobre todo a cada uno de los países de América Latina como una unidad de negocio en sí, y así lo gestionaba. Y uno de los aciertos de Santillana es poner un repositorio en común de determinados activos que el grupo compraba en Perú. Entonces había una serie de fotografías que compraba sobre Perú. Sí, lo conozco. Y esto entraba en ese repositorio para que cualquier editor de cualquier casa de América funcionaba. Latina, funcionó y funciona como un tiro. Sí. Esto, recuerdo que el inicio fue en Brasil. Cayuela, que era entonces y sigue siendo el consejero delegado, lo instalaron primero en Brasil y luego en el resto de y yo América recuerdo Latina, que alguien del grupo a mí me lo contó, me lo presentó hace bastantes años y me pareció una de las estrategias más interesantes del sector. Porque ¿no crees que dentro de esta industria el mundo del libro de texto tiene el grado mayor de profesionalización en ese sentido? Industrial. Mira, yo la verdad que el mundo del... Claro, tú hablas de Santillana. No quiero entrar en el mundo del texto porque yo lo desconozco bastante. Lo que sí sé es que Santillana probablemente en aquella época el texto pues probablemente fácilmente era un 70, un 75% de la facturación del grupo. Entonces, mira, no sé si estaba más profesionalizado, pero suena que sí, y suena que... Mi impresión es que eso pasa a escala de todo el sector del libro en España, es decir, que donde uno ve la parte más convalidable o comparable con otros sectores industriales, yo he trabajado en relación con otras industrias en el pasado, es el libro de texto, de distintos grupos, es donde ves dinámicas similares a las que conoces de otros sectores. Pues es muy probable, yo es que lo desconozco y no quiero tampoco entrar en algo tan, además, tan, como tú dices, tan profesional y profesionalizado como es el texto. No he trabajado nunca en el texto, pero desde luego, ya te digo, en el sector, en las ediciones generales, funciona así y este ejemplo de Santillana, bueno, este ejemplo de Santillana, de hecho, además, en concreto, no era ediciones generales, estaba tomado del texto. Sí. Es decir, se utilizaban, es decir, a sumar una suma, si alguien te hace una suma, pues te vale lo mismo en Perú que en Argentina, sí, ¿no? O una foto, o unos dibujos. Hasta desde el punto de vista académico, esto es lo que esta gente que trabaja mucho en la parte de e-learning llaman los learning objects, y luego las secuencias de aprendizaje, los objetos de aprendizaje y las secuencias. Los objetos, al final, si tú estás editando un libro para matemáticas en Perú o de biología en Argentina, en Brasil, en España y en México, si tú tienes un banco y, por ejemplo, en biología tienes que explicar la fotosíntesis, tienes exactamente el mismo contenido, ¿no? O sea, realmente el salto cualitativo es muy considerable. Sí, sí. No, yo soy un profundo defensor de la transversalidad. Luego es verdad, y los críticos, en esto, a mí me parece que también hay que escuchar a los críticos, tienen su punto, es que hay que demostrar que la transversalidad y que el compartir determinados negocios es más rentable, ¿vale? Y entonces yo creo que la transversalidad tiene sentido si... Vuelvo otra vez a la cuenta de resultados. Sí. Si esto nos hace crecer en un 10, un 15, algo tasable al final de año. Porque puede que haya negocios que nos parezcan preciosos, que nos parecen estupendos, pero hay que demostrar que eso es mejor haciéndolo juntos que no. Es decir, hablábamos de la negociación, por ejemplo, de los derechos de autor para una película y un libro. Hay que demostrar que es más barato comprar los derechos de la película y del libro de forma conjunta que de forma aislada. Sí, es decir, que los que negocian la película y son muy profesionales saben negociar muy bien, y los que negocian el libro saben negociar muy bien su apartado. Y alguien tiene que demostrar que la unión de los dos es más barata que comprándolo por separado. La Administración del Estado, si por algo se caracteriza en lo que yo he conocido, es porque hay una gran cantidad de unidades transversales y funcionan con otra regla de juego, y es que lo que normalmente supone una unidad transversal es que no tiene ninguna capacidad de mando, de jerarquía,
de impacto sobre las unidades sectoriales, con lo cual el balance final es que lo transversal es mayor estructura y ninguna aportación. Bueno, acabas de definir exactamente, probablemente, por qué no funcionó negocios transversales. Veo que entonces es una tendencia... Es una tendencia enorme, y es que al final nosotros generábamos mucho trabajo, porque las unidades tenían que hacernos unos informes al cabo del mes, al cabo del trimestre, explicarnos tal, había que venir a acudir a estas reuniones. Un engorro. Éramos un engorro, y nadie vio, o muy poca gente entendió, que aquello sumaba, y por eso... Yo también creo que eso suma, bien hecho. Mira, y a lo mejor el secreto está el que te dio el ejecutivo aquel, ¿no? Es decir, esto hay que integrarlo en la evaluación de mi trabajo y por lo tanto en la retribución, ¿no? Totalmente. Y yo estoy convencido de que unidades dispersas, hablando de cosas muy comunes, tienen mucho más fácil rentabilizar los contenidos que si no hablan, que si no se sabe qué es lo que están haciendo. Yo así lo pienso y bueno, en fin. Tampoco soy un empresario de éxito, pero bueno, pues lo que he vivido, por lo menos me gusta reflejarlo así con toda honestidad. Acabas de decir que tú no eres un empresario, tú sí que eres un empresario. Yo a ti creo recordar que te conozco porque entramos en contacto cuando ya te has ido del grupo, decides emprender un negocio concreto que se llamaba entonces Manuscritics, que era un enfoque que me gustaría mucho que lo comentes aquí, pero que sí que recuerdo perfectamente que cuando acabamos la reunión y nos despedimos, yo pensé, aquí hay una gran verdad, ¿no? Esta es una idea fantástica que refleja muy bien el espíritu de los tiempos. Las potencialidades que tiene Internet, sí, como medio en el que la gente interactúa. Yo creo que alguna vez hemos hablado de esto, ese cambio de la taxonomía, ¿no? Que iría antes de Internet, primer lugar, el objeto, el libro, ¿no? Después el contenido, ¿no? Pues yo que sé, Flaubert, que ha escrito una cosa maravillosa, y luego ya llega el lector. Yo creo que en este mundo post-Internet colocaría en el primer nivel casi el espacio de interacción, ¿no? El contexto, el entorno de interacción. Y es en lo que en buena medida yo interpreté que se basaba tu idea. Tú te vas del grupo, tú has estado bastante tiempo, has acumulado un aprendizaje, yo creo que tienes tus ideas respecto a qué puede funcionar en un contexto digital y lanzas Manuscritics. ¿Cómo es aquello? Sí. Bueno, tú eres muy generoso, siempre has sido muy generoso con dos cosas. Primero considerándome un empresario, que no lo soy un autónomo más, que trato, bueno, ahora pues trabajando para el grupo, trabajando para otras editoriales, como consultor en este sector que llevo trabajando toda mi vida, como estamos viendo. Pero has sido muy generoso siempre en otra cosa, que es en escuchar distintas iniciativas, y creo que también has tenido una posición desde la Fundación, desde la Casa del Lector, probablemente muy privilegiada, porque conocías el sector, venías de dentro del sector, y probablemente aquí ha llegado mucha gente como yo a contarte ideas y a explicarte. Y yo recuerdo muy bien aquella primera reunión nuestra, sentados en este mismo despacho. Yo venía, pues como creo que hay que hacer los negocios, con la cabeza muy caliente, muy ilusionado, con dos socios estupendos, ¿no? Viniste con Javier, creo. No, vine solo, pero venía avalado por Javier Zelaya, que era mi socio en aquella época, y por Jorge, que era quien nos llevaba toda la parte más estratégica y más tecnológica, Jorge Tomé. Pero sobre todo me encantó venir aquí, podértelo contar. Me acuerdo que hubo un feedback de intercambio de ideas de los dos,
Y yo salí, lo recuerdo perfectamente, por esa puerta de cristal, todavía con más ilusión, ¿no? No, lo digo de verdad, sinceramente, y además está bien decirlo y me alegra mucho poderlo decir aquí ahora, porque en ese momento que yo lo que más tenía eran dudas y estaba pues acongojado con qué iba a ser de esto, y ahora pasamos un poco a explicarlo, sí. De repente que alguien del sector y alguien, pues el director de una fundación como era la fundación que tú dirigías, con el peso que tenías en este sector, de repente avale aquello y hubo unas líneas de colaboración, pues a mí en fin, me valió para reivindicarme de alguna forma, ¿no? Y la idea de Manuscritis era muy sencilla, que además luego en distintas cosas que he hecho en mi vida se ha repetido esta especie como de leitmotiv, que es que hay que darle la palabra a la gente. La gente tiene que hablar, tiene que decirnos qué es lo que quiere. Y primero hay que escuchar, primero hay que preguntar y luego hay que escuchar. Y ambas cosas son necesarias, ¿no? Entonces, lo que hicimos en aquel proyecto era generar una plataforma donde llegaba una serie de manuscritos, libros que aún no se habían publicado, que nosotros le dábamos a una serie de lectores, pues nosotros intentábamos que eran lectores privilegiados, gente que había demostrado que eran buenos lectores, que les gustaba determinado género, que leían fluidamente y que además sus opiniones podían ser relevantes, ¿no? Ellos leían esos manuscritos, nos decían lo que les gustaba, lo que no les gustaba, además nosotros hacíamos un tracking de lectura, con lo cual sabíamos dónde empezaban, cuándo terminaban, si dejaban la novela o seguían leyendo, etcétera, que todo eso era parte también que incorporábamos al informe que emitíamos al editor, de manera que le dábamos al editor la herramienta que entendíamos que necesitaba, que era: esto es lo que opinan tus futuros lectores de este libro, a lo mejor te puede interesar, ¿no? Bueno, entendíamos que era algo que, en fin, estábamos convencidos de que aquello iba a ser la panacea, de que los editores lo iban a ver claramente, y no fue así. No fue así, yo creo, y con el paso de los años, primero porque los editores sintieron que de alguna forma les estábamos usurpando su papel. Yo recuerdo... Interesante. Yo recuerdo... Además no fue un editor esto quien me lo dijo fue un librero. Un librero que me dijo: hombre, es que vosotros, si hacéis un informe de este libro antes de que se publique, le estás quitando el trabajo a un editor, estás haciendo tú el trabajo de un editor. Y a mí me dejó muy sorprendido. Primero que me lo dijera un librero, pero segundo que no entendiera que todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para conocer las preguntas son buenas. Es decir, hoy en día nadie cuestiona si un ordenador es necesario o no es necesario. Hoy en día no sabríamos trabajar sin un ordenador. Y no es más que una herramienta, no nos hace más inteligentes, no nos hace descubrir más el talento. Pero en cambio seríamos incapaces de trabajar sin él. Así entendíamos que era Manuscritis. Era una herramienta de evaluación previa, ¿no? Haz este test aquí antes de salir, escucha qué es lo que dicen los buenos lectores, de repente corrige determinadas cosas que a lo mejor, si todos los lectores se paran aquí, ahí está pasando algo, ¿no? Y eso lo puedes saber antes de tomar la decisión. Y además no será solamente tu opinión de editor, sino que será la opinión también de los lectores, de los futuros lectores, ¿no? Bueno, el negocio no funcionó, los editores no acabaron de verlo, hicimos muy pocos negocios y bueno, con la misma cabeza caliente que entramos, se nos tornó en cabeza fría y dijimos, aquí no podemos seguir, ¿no? Esto la industria no lo ha visto. Había un ejemplo muy bueno en Estados Unidos de algo parecido. No era exactamente así, era cuando el libro ya estaba editado, pero antes de que se distribuyera, se le daba una serie de lectores para que lo comenten, ¿no? Pretest. Sí, exacto. Y entonces ellos lo comentaban en redes sociales, comentaban bien o mal, pero lo lanzaban, ¿no? Y un poco
fue, si quieres, el origen de Manuscritics, pero no llegó a funcionar y 2 años después... Pues yo debo ser muy cabezota. Yo sigo creyendo en Manuscritics. Sí, sí, fíjate, te lo voy a tratar de justificar. Al principio, cuando has explicado lo de la usurpación del papel de editor y cómo tú, digamos, contraponías tu visión de lo que era una herramienta estupenda que ahora está accesible y que hace 20 años no teníamos, me hacías pensar en uno de los temas que nos preocupa más en esta casa, que es la necesidad de que tanto el sector industrial como los servicios públicos de lectura, bibliotecas, sí, en otro sentido educación, se activen, entiendan que hay gente que es de fuera del mundo del libro y que no tiene la sensibilidad que es fundamental del mundo del libro, los tiempos del mundo del libro. Te pongo un ejemplo, Wattpad. O sea, esto lo montan unos tipos que no vienen de este mundo, que son, digamos, ingenieros. No puede ser que desde nuestro sector no veamos lo preocupante que es este desafío. La posibilidad de que haya una aplicación, que yo recuerdo que la descubrí con el primer iPhone, el iPhone del año 2009, era una de las poquitas que uno se podía instalar, sí, y entonces yo leía libros antiguos, digamos, ¿no? De estos que no, de dominio público en inglés, pero ha evolucionado de manera que es un lugar en el cual editoriales importantes publican libros, en el cual millones de personas, sobre todo señoras muy jóvenes y muchas adolescentes, están publicando historias que hay editores que están viendo de esa forma un poco comodona, sí, que es, mira, esto funciona, vale, ahora lo edito en forma, sí, de libro. Y sobre todo, otro salto que han dado en el último año, están tomando referencia de grandes procesos de fanfics y cosas de ese estilo, de otros medios, de televisión y del cine, y están lanzando desafíos a una comunidad de millones de creadores literarios para que escriban sobre eso. Y entonces dices, ¿cómo puede ser que no estemos mirando esto tanto desde el mundo de la biblioteca como desde el mundo vamos a decir, editorial, con más interés? ¿Cómo es que una idea que yo sigo pensando brillante como Manuscritics no es tomada por alguien, retomada? ¿No crees que hay un problema también de tiempo, que a lo mejor llegaste en un momento demasiado temprano? No lo sé, es que me sigue sorprendiendo. Bueno, podría ser, no lo sé, yo ahí, como te digo, tuve la cabeza muy fría y la tuvimos los tres y dijimos, mira, esto no funciona y no tiene sentido que lo... Sí, te entiendo, nosotros también lo hemos hecho con algunos proyectos. Entonces yo creo que hicimos bien en salir en el momento que salimos. Me hace pensar, es muy interesante eso que has dicho, con el tema de Wattpad, de alguien que viene de fuera de esta industria, ¿no? Esta industria se ha visto demasiadas veces vapuleada por empresas que vienen de fuera del sector. Si yo digo que Amazon viene de fuera del sector, pues alguien se va a escandalizar, pero no hay tal escándalo. Amazon no era alguien del sector. Amazon, cuando en el año 99 de repente empieza a funcionar y empieza a lanzar, la gente dice, bueno, nosotros tenemos unos canales de distribución, la gente me refiero a los grandes grupos editoriales, nosotros tenemos unos canales de distribución que jamás Amazon va a llegar. Tú fíjate la visión o la falta de visión estratégica del sector en ese sentido, ¿no? Yo, que he hecho negocios y buenos negocios con Amazon, creo, con toda honestidad, que llevan un potencial peligro muy grande para el sector. Y en España... Por la proporción, ¿no? Mira, por la proporción, por el tamaño y porque en España, pese a que yo no soy nada amigo y no soy un defensor de la ley del precio fijo del libro, por otras razones, creo que en España una de las pocas cosas que nos han salvado de que la cuota de mercado de Amazon sea mayor es la protección del precio.
En Estados Unidos me consta, y esto aparece en todos en el Publisher Review y en todas las revistas del sector, Amazon está fijando los precios de las editoriales. Que un distribuidor te fije el precio y te fije la tirada, pues hombre, yo creo que volvemos un poco a lo del tamaño que hablábamos antes. No estás perdiendo independencia en tu negocio. Si tu negocio ya no lo estás gestionando tú. Y ahí hay algo que habría que repensar, ¿no? Yo creo, por parte de los editores. Y desde el lado legislativo o de vigilancia de la libre concurrencia quizás también, ¿no? Bueno, desde el lado legislativo lo que habría que vigilar tan sencillamente es como que en vez de que paguen un 4% de impuestos o un 1,5% de impuestos en Irlanda, paguen aquí los impuestos que tengan que pagar. Esto es tan sencillo como eso. Pero yo creo que hay un tema también de antitrust, sí, que no puede ser que una empresa tenga esta cuota de mercado tan fuerte en un sector como es el sector cultural, que es tan débil, ¿no? Porque esa es la otra cara de la moneda. Probablemente esto, pues no sé, no conozco el sector farmacéutico, pero me imagino que puede ser factor 10 o factor 20 en volumen de facturación anual, y a lo mejor ahí no pasa nada. Pero en un sector que es tan crítico para el desarrollo de un país como es la cultura, que haya una empresa, que además es extranjera, pero esto, si quieres, en fin, yo lo pondría en solfa, pero que hay una empresa que tiene esa, en este momento, esa cuota de administrar el mercado. Exacto, y esa cuota de mercado a mí me parece, sinceramente, peligroso. Hay una cosa sobre la que yo he escrito bastantes veces y hablaba mucho hace años, que es, en el fondo, algo parecido a lo que estamos comentando ahora. Hay una serie de empresas que yo creo que son admirables en cuanto a la inteligencia, que curiosamente todas están, salvo una, en la costa oeste de Estados Unidos, que es Amazon, Seattle, o empresas como Google, como Apple, que son admirables en el sentido de que han entendido Internet. Sí. Y es cierto que luego, pues claro, tiene unos ingenieros, unos medios espectaculares, pero además de trabajar en el terreno que acabamos de comentar y de vigilar y de ver que hay cosas que a lo mejor no son saludables en condiciones de lo que es un mercado, que un actor tenga capacidad de administrar el mercado es algo que está siempre perseguido desde la perspectiva de la libertad de concurrencia. Además de eso, hay que aprender también. Y es donde yo creo que tenemos que trabajar mucho e insistir mucho, los que estamos aquí, en el sentido de que este sector tiene que abrirse, tiene que capturar cosas, aprendizajes, herramientas de otros campos, tienen que disolverse un poco las fronteras del sector del libro. Quizás tenga sentido que una gran empresa como, no sé, Movistar o Telefónica, pues se integre proyectos con empresas del sector de los contenidos culturales, como lo ha hecho con la televisión, pero a lo mejor también en otros ámbitos. Es decir, el tamaño de un Amazon es tan, o cualquiera de estos grandes nuevos señores de Telépolis, como diría Echevarría, es tan grande, comparado con un macrogrupo para nosotros como Random House, por ejemplo, son infinitamente más grandes. Entonces, que yo creo que hace falta una gran transformación, una gran apertura hacia las nuevas ideas, la innovación, incorporar o importar cosas de otros ámbitos. Y tú estás en eso, o sea, Manuscritics en el fondo es confiar en la gente, más que, y esto tú lo has dicho muchas veces, es Librotea, que es el último proyecto en el que estás, es confiar más en la mirada, en el criterio de las personas, que en los algoritmos. Sí. ¿No sería eso? Es volver a darle a las herramientas el valor que tienen. El valor de herramienta. Correcto. Yo conocí hace muchos años a un arquitecto que era un tipo fabuloso, que era Luis Feducci. Sí. Javier Feducci, hijo de Luis Feducci. Bueno, Javier decía que él se negaba a dibujar con ordenador porque no conocía ningún edificio
que dibujado en ordenador fuera más bonito, mejor, más útil, más práctico que dibujado a mano. Y que él se negaba a perder la disciplina de dibujar y a entender que los ordenadores lo que te van a dar es el valor de la herramienta, exclusivamente, ¿no? Bueno, yo creo que esto es lo que probablemente, llevaos por esta carrera digital tan grande como tenemos, hemos olvidado un poco la esencia de qué es lo que hacemos aquí y de por qué estamos aquí. ¿Para qué? Y para qué estamos aquí. Y estoy hablando de negocio, ¿eh? No estoy hablando de ética, no estoy hablando de moral, que luego probablemente está en el sustrato de todo lo que estamos hablando. Y estamos aquí para atender las necesidades de la gente. Y cuando tú quieres atender una necesidad, lo primero que tienes que hacer es preguntar. Eso es lo primero. Y además preguntar con la mente en blanco. Preguntar, primero acertar con la pregunta y segundo entender que la respuesta no va a ser necesariamente lo que tú quieres escuchar, pero que tu éxito sí va a depender de la profundidad con la que analices la respuesta. Y eso es lo que intentamos hacer en Manuscritics y eso es el siguiente proyecto. Tú has desarrollado la idea de Librotea, ¿no? ¿Qué es Librotea? Eres responsable de Librotea al país. ¿Cómo describes a Librotea? Bueno, Librotea nosotros decimos que es Librotea, es el recomendador de libros del país, ¿no? Y tiene un claim que a mí me gusta mucho, que humildemente yo fui el creador, pero creo que está muy detrás de todo esto que estamos diciendo, que es buscábamos algo mejor que un algoritmo para recomendarte un libro y lo hemos encontrado, personas. Es decir, al final, esta idea cultural del boca a oreja, esta idea de que es nuestra madre, en primer lugar, hablo de la mía porque es una gran lectora y fue quien me recomendó mis primeros libros, Estamos igual. Sí. Yo con mi madre desde pequeñito y ahora hablando de libros. A mí mi madre, cuando tenía 12 años, me abrió una cuenta en una librería, que yo probablemente era el único amigo de la pandilla que tenía, y entonces yo podía ir y comprar un libro que me recomendaba. Para eso sí había dinero, ¿verdad? Para eso sí había dinero, efectivamente. Y entonces la librera, Feli, de la librería... Feli. Claro, ha protagonizado otra de estas conversaciones. Ah, mira, pues me alegro muchísimo, una gran tipa. En aquella época era la librería Oxford, hoy en día cambió de nombres en la avenida Bruselas, es Polifemo, efectivamente, Polifemo. Bueno, pues Feli me recomendaba mis primeros libros cuando yo tenía probablemente más, pero 14, 15, 16 años. Esa experiencia, esa huella que me dejó Feli, de yo preguntarle qué libro leo y de recomendarme y tal, es lo que hemos intentado aplicar aquí, ¿no? O sea, es decir, al final queremos escuchar qué es lo que personas que nos interesan, que respetamos, que consideramos algo de cualquier terreno, no tienen por qué ser escritores, puede ser un músico, ¿no? De repente, Joaquín Sabina, que me encantan sus letras, nos dice qué libros le han influido a él para escribir esas letras. Oye, pues si me gusta Joaquín Sabina, fantástico. O de repente Aitana Sánchez Gijón nos dice, que es una grandísima lectora, nos dice qué libros le han hecho a ella la actriz que es, ¿no? Y qué libros le han interesado y le han formado como persona. Entonces, creo que esa recomendación hecha por personas es lo que es el núcleo, no solamente de Librotea, que sí lo es, sino el núcleo de cómo es la cultura y cómo funciona la cultura. Y luego utilicemos todas las herramientas tecnológicas necesarias para traquear a la gente por dónde entra, cuándo entra. Yo estoy todo el día obsesionado con cuántos usuarios únicos tengo en este momento, cómo me está funcionando esta estantería, si me funciona mejor aquí que allá, le cambio los títulos para que me funcione mejor. Eso es estupendo, ¿eh? Todo eso es maravilloso. O sea, yo creo que hace muchos años ya empecé a definir la tecnología como una commodity. Es decir, esta obsesión todavía con las llamadas nuevas tecnologías, cuando realmente el gran salto que hemos dado en la última década es que son accesibles y no son el centro. El centro son las personas, el centro es lo que tú estás construyendo, esos son instrumentos. Pues todavía mucha gente y mucho discurso que a mí me parece empobrecedor coloca en el centro
la ingeniería o la herramienta concreta, ¿no? A ver, por no tampoco... Es un discurso de ese otro sector del que hablábamos antes. Sí, exacto. Pero también un poco por no querer tener la razón. A ver, probablemente haya industrias donde la tecnología tenga un peso mucho mayor. Pero desde luego en la industria cultural no es así. La industria cultural tiene que estar absolutamente basada y apoyada en lo que las personas queremos. Bien, pues te voy a lanzar un desafío. Vamos a ver, tú imagínate una industria muy tecnológica, por ejemplo, la aeronáutica. Imagínate lo que hay ahí, ¿no? ¿Cómo puede ser que una compañía como Iberia haya encargado el diseño de la experiencia del usuario de una clase determinada de los vuelos transatlánticos de Iberia, que lo que hace es colocar a las personas en el centro? Buscar, digamos, la empatía con lo que siente uno desde que recoge la tarjeta de embarque y se estudia toda la experiencia. ¿Cómo puede ser que eso sea algo muy desarrollado, también en Amazon, por cierto, en sectores tan poco cercanos a lo orgánico, ¿no?, a la materia orgánica, como puede ser una editorial o una biblioteca, y nosotros aquí todavía no hayamos perfilado bien esto? Esta fundación, creo que ya hemos comentado alguna vez esto, que está ahora muy obsesionada con este tema del UX para el mundo de la lectura, o el design thinking, ¿no? Sobre todo en el caso de las bibliotecas. Librotea es esto, porque Librotea lo que hace es, tú utilizas las herramientas, pero es la gente la que está hablando y tú estás escuchando, ¿no es cierto? Sí. Déjame ir un poco de lo general a lo particular. A mí me parece que es una gran pregunta, Luis, y es una gran inquietud esta. Y creo que esta inquietud tuya por la experiencia del usuario está en la base de lo que estábamos hablando hace 5 minutos de la cultura, y sin embargo no está trasladada al sector cultural nuestro, a nuestra industria del libro. Estoy completamente de acuerdo contigo. El editor todavía no está volcado en esta visión de qué es lo que quiere el lector. Y parece que esto es contradictorio con lo que hemos dicho al principio, de que el editor debe ser alguien con suficiente talento como para descubrir él lo que quiere. Pero yo no hablo yo no hablo de autores. No es que yo piense que a la gente hay que preguntarle qué quiere leer, no. Pero hay otro tema que sí sería, por ejemplo, muy asimilable a esto, que es cómo lo quieres leer. ¿Cómo es posible que en esta industria, en el año 2018, mediados, todavía no tengamos todos los formatos en cualquier momento y en cualquier lugar? Y como una biblioteca que llevo yo, como Pepe Verdes o Luis González, con independencia de plataformas, de formatos, pero es mi biblioteca. Esa es una pregunta que a cualquier lector que le hagas te va a responder lo mismo, 100%. Yo quiero que la última novela de quien sea, o el último libro de ensayos de Vargas Llosa, desde el minuto cero lo tenga en en rústica, en tapa dura, en bolsillo, en digital, en audiolibro, no se me ocurre más, en todos los formatos. Porque entre otras cosas, y esto nuestro amigo Javier Zelaya lo ha defendido mucho, y creo que tiene mucha razón y lo defiende con mucha vehemencia porque él es muy vehemente, pero además creo que en esto tiene bastante razón. Es probable que yo me compre el libro de Mario Vargas Llosa para mí en bolsillo, en bolsillo o en tray, y a ti te lo regale en tapa dura porque eres un gran amigo. Pero de repente me voy de viaje y se me ha olvidado o no quiero llevarlo y yo lo quiera descargar también en digital. Y esto nos ocurre constantemente. Y nos ocurre constantemente, digo, la necesidad. Sí, sí. Pero no tenemos esta necesidad alimentada en nuestro sector. Yo ahora, y esto te lanzo una primicia, estamos constituyendo una asociación de personas de la industria, de lo más variopintas, en favor de
lo digital, así, de una forma... de la normalización de lo digital, de la normalización de los formatos digitales. Y tratar de hacer un lobby para que desde la administración pública, con los temas, por ejemplo, del IVA, que es ridículo, es decir, o las editoriales, o los propios autores, sean conscientes de que tenemos que volver a hacer las preguntas que la gente quiere responder, y escuchar a los lectores, ¿no? Y yo espero, de verdad, tengo una gran fe en esta asociación digital del libro, porque espero que sea como el think tank donde cuestionarnos qué es lo que está pasando, cuestionar todo esto que tú estabas diciendo. ¿Cómo es posible que la experiencia de uso no sea en este momento, de verdad, como una obsesión en los departamentos de marketing de las editoriales? No, mira, si tiene tapas y tiene hojas y las letras se leen, pues ya va, ¿no? Ya nos viene bien. Bueno, y ahí este sector, si no lo aprende pronto o lo procesa, hay una generación, que ahora llaman generación Z, a la que nosotros aquí también vamos a dedicar bastante importancia, que no lo puede comprender. Es gente que ha nacido después del año 2000 y que está acostumbrada y que no tiene ningún problema, si tiene medios económicos, para pagar. Está acostumbrada a pagar. Totalmente. Y quiere pagar, pero lo que quiere es, a ver, yo la canción la tengo en casa en un disco, la tengo en Spotify cuando estoy en el campo, hago con el Bluetooth, lo enlazo con el coche de mi papá y voy oyendo lo mismo. Y además, lo mismo con las historias, estoy oyéndola, pero la tengo en formato escrito. Hay que iniciar el camino, ¿no te parece? Yo creo, antes hablábamos del dinero, yo siempre al equipo de personas que trabajan conmigo en Librotea, que son 20 años más jóvenes que yo, siempre digo lo mismo: nunca, no he encontrado todavía un solo caso en el que el dinero sea el obstáculo. Y la gente quiere leer, ¿eh? Jamás. Jamás he encontrado un obstáculo. O sea, a ver, el caso del libro... el dinero evidentemente es un obstáculo, sí, pero nunca se ha dejado de hacer nada que sea bueno y que sea positivo por el dinero. Es decir, es mentira que por dinero no se den toda la alternativa de formatos que se quiera. Lo que hay es, y aquí voy a ser muy crítico con el sector, pero de verdad lo pienso así, hay una falta de visión de que la gente lo que quiere es una determinada cosa, y nosotros en nuestra cuenta de resultados resulta que primero va la rústica, luego va la tapa dura, luego va el bolsillo y luego va lo digital, igual que hace 30 años. Y entonces, eso no puede ser, hay algo que estamos fallando. Ahora los audiolibros pues, son el boom de... Pero es verdad que hace años también... Bueno, tu grupo fue un gran impulsor. Santillana que nunca entendí por qué no funcionó, porque yo sí que tengo... En Inglaterra funcionó Penguin. Pero antes que Santillana, y hay que decirlo porque es así, Anaya hizo unas inversiones, yo recuerdo, las enciclopedias, los primeros CD-ROM. Los CD-ROM, yo lo recuerdo. A mí Antonio Basanta me ha hablado, yo creo que del año 80, 81, con los CD-ROM, 80 y pocos. De esa época no lo recuerdo, pero desde luego del principio de los 90, yo recuerdo los CD-ROM de Anaya y la inversión tan tremenda que se hizo en eso. Entonces, eso es un empresario. Yo sí lo creo. Yo creo que era gente que decía, bueno, mira, voy a perder mucho dinero en esto, voy a invertir mucho dinero en esto y no sé hacia dónde va, ¿no? Bueno, 30 años después descubrimos que estamos con esa misma necesidad sin atender. Son plegarias no atendidas. Entonces, da un poco de pena, ¿no? Que no hayamos tenido la perspicacia, la valentía, el decir, bueno, pues es verdad que nuestra línea de negocio va por aquí y que nuestra cuenta de resultados dice esto, pero ¿qué ocurre si, no? Hay otra cosa que siempre también me obsesiona mucho con mi equipo, que es, probablemente es mi espíritu judaico, los apellidos de colores, y yo me llamo Verdes, son de origen judío. A mí las cosas me preocupan cuando van bien. Cuando van mal no me preocupa nada, porque ya sé que se van a cerrar, como ocurrió con Manuscritos. Pero cuando van bien es cuando te tienen que preocupar. Porque cuando van bien significa, y cuando van progresivamente bien, significa que habrá un momento... Están maduras y luego en que esté madurando y habrá un momento en que esté decayendo. Entonces, ¿qué podemos hacer
para evolucionar las ideas. Y yo creo que este es un buen momento en el que un sector maduro, como es el sector editorial, se haga determinadas preguntas, escuche y haga determinadas iteraciones, determinadas evoluciones. Y yo en esto tengo muchas esperanzas, ¿eh? Yo creo que es un sector que tiene una gran ventaja y es que la gente quiere leer. Sí. Pese a lo que se suele decir, Total. a la gente le hacen falta historias, conocer cosas, y más en una sociedad como la de este siglo, que digamos que casi todo lo que movemos es información y espero que conocimiento, ¿no? A través de Internet, ¿no? Entonces lo que ocurre es que hay que también apoyarse en esa esperanza, en esa necesidad, para de una forma relajada empezar a abrir un poco la mirada, ¿no? Pues mira, decías que tú tienes esperanza. Yo en esto soy bastante agnóstico, ¿no? Ni la tengo ni no la tengo. Tengo una visión. Es que me inyectan esperanza cada mes. ¿Te inyectan esperanza? Sí. Bueno, mi visión de la vida en general es el eterno presente y miro muy poco hacia el futuro y nada hacia el pasado. Pero sí que me gustaría no dejar pasar esta oportunidad para hablar de algo que hemos comentado. Muy bien, pues con esto cierras. Sí, que es el tema de los jóvenes que están en las editoriales, ¿no? Y yo sí me gustaría transmitirles un par de cosas nada más, ¿no? Yo no soy nada abuelo porretas de recomendar a nadie lo que tiene que hacer, pero si alguna vez alguien quiere escuchar esto, yo le diría un par de cosas. Primero, lo hemos dicho ya, la tecnología no es más que una herramienta. Que nadie piense obtener talento a partir de la tecnología, porque el talento va por otro lado. El talento es un silbido que tú tienes que escuchar y que tienes que aprender a captar, pero el talento no está dentro, el silbido no está dentro del ordenador, no está dentro del audiolibro, no está dentro de los formatos, ¿no? Está dentro de las personas y hay que aprender a descubrirlo. Eso por un lado. Y por otro lado, también a estos jóvenes editores, distribuidores, libreros, que tienen pues, el calor que yo tenía cuando lancé Manuscritics o Librotea, que traten de conservar ese calor, que traten de no dejarse influir por las visiones corporativas, que continúen luchando por visiones personales, porque solamente... Y dentro de los grupos grandes, pese a que todo sea muy corporativo y todo esté muy estratificado, hay capacidad, hay posibilidades de salirse. Que no tengan miedo a pensar diferente, a plantear las cosas de una manera diferente, porque yo creo que ahí es, primero, donde van a aportar lo mejor para la empresa. Si yo fuera responsable, si yo fuera un alto ejecutivo de una multinacional o de una empresa, en fin, con un número de empleados, lo primero que exigiría a la gente es que pensara diferente, es que cada día me cuestionara lo que estamos haciendo el día a día. Es lo que necesitamos. Yo creo que es lo que necesitamos de verdad, porque las cosas cuando van bien son muy peligrosas, no es una empresa sana la que va bien y se queda ahí, ¿no? Y esa sería la segunda parte, ¿no? Que es un poco que sigan cuestionándose las formas de hacer. Y uno de los cuestionamientos que hay que hacer es: mi cuenta de resultados no puede ser mi único objetivo.